que ya vimos que es importante, pero en su mayoría con esta técnica son análisis cuantitativos. Quiere decir que para hacer análisis cuantitativo, así como en espectroscopía UV visible, ustedes preparan una curva de calibración a la longitud de máxima absorción del metal o del no metal de interés. Entonces, esta gráfica se registra, queda guardada en el instrumento, digamos que fuera una curva de calibración, por ejemplo, para calcio. Yo la guardo porque para preparar esta curva, yo utilizo acá estándar de calcio, o sea, una muestra pura que sea estándar de calcio. Hago mis diluciones dependiendo del rango de trabajo acá digamos, de la muestra que quiero analizar o de los límites de detección del equipo. Ahora, algo interesante acá es lo que yo les había comentado. En la mayoría de casos, espectroscopía UV visible trabaja con muestras muy diluidas, más o menos de 100, digamos de 100 ppm a 300 ppm es como el rango ideal tanto en espectroscopía de absorción atómica como en espectroscopía UV-Vis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las muestras son muy concentradas, no se cumple este requisito de ley de Beer, ¿verdad? Dice que el requisito es soluciones lo más diluidas que se puedan. Entonces, eso me va a permitir a mí que las muestras que se van a analizar, entonces, cumplan con este requisito. Y si voy a cuantificar, entonces, hacer la curva de calibración a la longitud de máxima absorción de ese metal o de ese no metal. Una vez ya tengo la curva de calibración, entonces puedo encontrar épsilon, o sea, la absortividad molar a partir de esta recta, y con eso hago la lectura de la muestra desconocida y entonces aplico ley de Beer. Absorbancia es igual a épsilon B, concentración de X. Y de la misma manera como han hecho los cálculos, digamos, de ley de Beer para análisis cuantitativo de cualquier muestra con los equipos UV-Vis, lo mismo hacemos acá. Solo que las curvas de calibración acá son de cada metal que yo voy a analizar. Entonces, una curva para calcio, una curva para hierro, etcétera. Ahora depende del metal que a mí me interesa. Estas curvas de calibración normalmente se pueden guardar, por ejemplo, unos 15 días o un mes incluso, y poderla utilizar cada vez que hago ese mismo análisis. Normalmente, si ya después, digamos, 2 o 3 meses, entonces mejor vuelvo a preparar otra curva de calibración para más o menos estar trabajando en las mismas condiciones digamos, de muestra con las curvas y todo lo demás, como para evitar cualquier tipo de error, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de muestras se pueden analizar con espectroscopía de absorción atómica? Realmente se puede analizar cualquier metal o no metal en cualquier tipo, digamos, de material. Puede ser una roca, un suelo, aguas, vegetales, muestras biológicas, cualquier metal o aleación, ¿verdad? Etcétera. O sea, donde nosotros queramos saber si está presente un metal o un no metal, ahí entonces podemos nosotros utilizar esta técnica analítica, ¿verdad? Muy utilizada, por ejemplo, en las determinaciones o las contaminaciones ambientales, especialmente para análisis de metales pesados, ¿verdad? Entonces es muy común, por ejemplo, saber si hay plomo, si hay cambio, mercurio, por ejemplo, en un lago, en un río, en un alimento incluso, ¿verdad? A veces, por ejemplo, estos metales se van depositando en el suelo y especialmente en aquellos alimentos, por ejemplo, que crecen dentro del suelo, puede absorber cierta cantidad de estos metales pesados. Entonces, es muy interesante. Hay límites permitidos, digamos, para cada metal. Entonces, a veces, por ejemplo, en la industria de alimentos, digamos, en hortalizas, por ejemplo, saber cuánto plomo lleva, cuánto cadmio. Aparte, depende también el tipo de agua que utilizan para regarlo, ¿verdad? Puede ser que ahí contaminen, digamos, estos alimentos. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque la técnica, como le digo, tiene mucha aplicación, ¿verdad? En la industria minera, por ejemplo, saber cuánto a plata, cuánto hierro, cuánto oro, por ejemplo, hay en una roca, es muy utilizada. En la industria de cementos, por ejemplo, que hacen mezclas de diferentes metales para ir viendo ahí sus aleaciones, también es interesante, ¿verdad? O industrias, por ejemplo, que producen hierro, por ejemplo, que el hierro lleva cierto porcentaje, digamos, de cobre, de lantano, etcétera. O sea, para esas industrias tiene mucha aplicación, ¿verdad?
Entonces aquí era esto lo interesante que les había comentado, la destrucción de la materia orgánica. Entonces se puede hacer por calcinación en seco o por vía húmeda, ¿verdad? Entonces normalmente les comenté que es microondas lo que más se utiliza y de esa manera pues nos evitamos muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero hay que tener el cuidado, ¿verdad? De que la cristalería y todo lo que se usa esté altamente limpio, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, cuando uno va a un laboratorio donde trabajan muestras por espectroscopía de fusión atómica, esa cristalería se lava bien, incluso le hacen un lavado ácido todavía a esa cristalería y con ácido ultra puro, ¿verdad? Para que, porque a veces hay reactivos que traen ciertos, digamos, residuos de ciertos metales. Entonces, la idea es que no haya trazas de nada, porque hay equipos que tienen muy, digamos, una alta sensibilidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, partes por billón, partes por trillón, ¿verdad? Entonces, si estoy detectando eso, necesito que sea totalmente limpia mi cristalera. Ahora, ese sería como el... Licenciado, solo una pregunta. Usted había dicho o mencionó que en este tipo de equipos nosotros podemos analizar sustancias vegetales o sustancias biológicas, pero ¿cómo podemos nosotros hacerlo si al momento de que entra la máquina o eh, primero lo que hace es calcinar, ¿verdad? Porque usted nos mencionaba de que tiene una como llama dentro del equipo. Sí, Lo que sí, hace es atomizar la muestra, pero en el caso de la materia orgánica, por ejemplo, si yo quiero analizar algún extracto vegetal, por ejemplo, en ese sí. caso, ¿cómo funciona esa parte? Porque como Sí. se quema, ¿verdad? O Sí. no sé si me, No, me estoy creo que tal vez equivocado. no. O sea, la técnica en sí es una técnica rápida y es una técnica, digamos, altamente sensible, pero eso ya cuando la muestra está en solución, o sea, el requisito para poder usted analizar una muestra acá es que esté en solución, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago con un mineral, un suelo, una roca, un vegetal, como usted me dice? Entonces, lo primero que se hace es destruir, digamos, sería este paso que está acá, destruir toda la materia orgánica. Digamos, eso es un paso previo que sería como el tratamiento de mi muestra, ¿verdad? Antes de leer. Esto usted lo hace, digamos, ya sea con microondas o vía húmeda. Entonces, ¿cómo normalmente se hace? Depende. Si es un vegetal, puede ser que a usted le interese saber cuántos minerales tiene el vegetal fresco, por ejemplo. ¿Verdad? Alguien dice, yo quiero saber cuánto hierro hay en la espinaca que compré en el supermercado. Ah, bueno, entonces lo que hace es que de esa espinaca que compró, viene y entonces, digamos, la hace, digamos, la tritura en pedazos lo más pequeño que pueda. ¿Sí? Una vez ya tenga usted, digamos, porque a veces lo recomendable de esto es analizarlo, digamos, en muestras secas, ¿verdad? Entonces las hojas se ponen a secar, digamos, así al aire, y cuando ya esté seco, el material se pulveriza, ¿verdad? Usted lo puede licuar con una licuadora, con un mortero, ¿verdad? Entonces lo tritura y ya nomás esté, digamos, en polvo fino, así como que fuera un cemento más o menos o una harina, entonces de ahí usted agarra el material que usted va a cuantificar, digamos, por ejemplo, depende de la técnica y lo que va a cuantificar, podría ser, por ejemplo, un gramo, ¿verdad? Un gramo de, digamos, de lo que usted ya pulverizó, y a ese gramo entonces le hace su digestión o su calcinación. Entonces, lo más práctico es, si por ejemplo usted quiere analizar, qué sé yo, espinaca de 10 supermercados o 20 supermercados, entonces viene y mejor hacer esta digestión o esta destrucción de materia orgánica con microondas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque microondas utiliza los tubos de teflón y entonces ahí usted viene, solo pesa una cantidad conocida de la muestra original, ya sea seca o húmeda, ¿verdad? Y le agrega ácido, hay una relación ahí normalmente es ácido clorhídrico y ácido nítrico, ¿verdad? Que es el agua regia, pero a veces la materia orgánica no se destruye con eso, entonces necesita un ácido más fuerte, por ejemplo, ácido perclórico, por ejemplo, ¿verdad? Que es mucho más fuerte. A veces la materia orgánica es tan difícil de destruir que no se va, digamos, con ácido orgánico, con esos ácidos normales, sino necesita, por ejemplo, ácido fluorhídrico, que es uno de los ácidos muy fuertes que hay. El problema es que ese ácido fluorhídrico destruye los silicatos, ¿verdad? Entonces usted necesita, si va a utilizar ese ácido tan fuerte,
materiales, o sea, de, digamos, sus recipientes donde va a ser la digestión, tienen que ser de teflón. O sea, digamos, un material muy especial, ¿verdad? Teflón, que aguanta, digamos, o no se va a destruir con el ácido que esté utilizando. Pero eso es previo. O sea, entonces usted viene, colecta su muestra, la tritura, la pesa, le agrega el ácido, la mezcla de ácido, la lleva al horno de microondas, o usted hace esa digestión vía húmeda. Eso, si lo hace vía húmeda, se podría llevar hasta 2 o 3 días haciendo estas digestiones y con el cuidado de no contaminar su muestra, ¿verdad? Cuando usted destruye la materia orgánica, ¿cómo sé yo que ya no hay materia orgánica? Normalmente usted va a ver, digamos, el polvito que agregó, digamos, si es materia vegetal. Cada vez que usted agrega ácido, empieza a burbujear y lo que sucede es que entonces está destruyendo toda esa materia orgánica hasta que llega un momento en que usted ve transparente, digamos, de donde estaba su solución original. Cuando eso ya está transparente, quiere decir que la materia orgánica ya fue digerida, ya fue destruida. Cuando eso sucede, entonces el mineral o los minerales que estaban en esa muestra que usted quiere analizar ya quedaron disueltos, quedaron en solución. Ahí es donde usted ya viene y eso es lo que va a llevar hacia su equipo para que se atomice. O sea, la atomización, digamos, eso ya es interna en el equipo. Y le digo, eso es fracción de segundos. Usted coloca esa manguerita plástica delgada que le digo, donde está su beaker o su Erlenmeyer con su muestra en solución, y automáticamente el equipo ya le está dando su lectura, o sea, atomizó y de una vez hizo su lectura rápido, porque los equipos son bien rápidos. Entonces, la clave acá es hacer una excelente destrucción de materia orgánica previo a esa atomización, ¿verdad? Porque si uno no hizo esta destrucción, digamos, al 100%, entonces puede hacer que en primer lugar, si usted pesó 1 gramo, entonces disuelto tal vez hay 0.9, entonces ahí ya tiene error, ¿verdad? Y ese es, digamos, como el requisito. Ahora, si yo estoy haciendo una atomización electrotérmica, o sea, no con flama, sino utilizando el tubo de grafito, hay algunos materiales que se pueden colocar directamente dentro de ese tubo de grafito, pero no todos. Por ejemplo, si usted tiene un mineral o una roca, eso va a necesitar esta digestión previa, porque solo así no se va a digerir. En el horno de grafito, usted puede, digamos, colocar, por ejemplo, material vegetal, que sea una gota de sangre, digamos, si usted quiere analizar hierro, porque ese material, digamos, a la hora que se calienta electrotérmicamente con el horno de grafito, sí se destruye, ¿verdad? Pero si es un material que es, digamos, una roca, un mineral que es demasiado duro, entonces la única manera es hacer esta calcinación previa y una vez ya lo tenga en solución, hace los análisis que quieran. Por eso le decía, si las muestras ya están en solución, por ejemplo, hacer análisis en un suero, o usted dice, yo quiero analizar cuánto hierro hay digamos, en una ampolla, ¿verdad? Que ya tiene hierro. Es fácil porque ya está disuelto. Entonces solo agarra una alícuota, la diluye a un volumen definido, porque usted lo que necesita es saber esa cuantificación de lo que usted está haciendo. Pero lo difícil es esto, porque imagínense que tenga que preparar, analizar unas 200 muestras, que hay que, digamos, hacer la digestión de 200 muestras. Eso se lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Incluso se puede llevar semanas preparando su muestra. Entonces lo que recomiendan es que uno prepare su muestra y cuando ya tenga todas las muestras digeridas, ¿verdad? Las guarda, entonces viene, prepara su curva de calibración y ahí entonces hace el análisis del metal que a usted le interesa o de los metales que a usted le interesa, porque puede ser que a usted le interese, por ejemplo, metales pesados, saber cuánto plomo, cadmio, mercurio hay en esa muestra. Puede ser que solo le interese uno, pero el requisito es entonces destruir esta materia orgánica. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. A mí me quedó bastante claro, gracias, licenciado. Ok, ok. Tal vez yo, ¿qué tipo de digestión es la que hacía creo que tuve de grafito, era, no? ¿Qué tipo de digestión hacía, perdón? El tubo de grafito, creo que dijo. Mencionó Sí, grafito, escuché por ahí. no, o sea, el tubo de grafito, digamos, funciona como si fuera una cubeta o recipiente con estos instrumentos. Entonces,
Como ya tiene un largo definido de 5 centímetros y un diámetro de 1, funciona como una cubeta, ¿verdad? Solo que no es plástico, no es vidrio, sino es grafito. Ahí, en ese tubo de grafito, sí se puede colocar algunas muestras así, digamos, in situ, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un tejido, una gota de sangre. Entonces, digamos que no necesito yo hacer esta digestión externa, sino internamente yo coloco la muestra y eso sí se puede atomizar dentro de ese tubo, ¿verdad? Pero digamos, es el único instrumento de espectroscopía de absorción atómica que puede hacer eso por el tubo de grafito que está utilizando. Pero si es una atomización con una flama, ahí no hay cubeta ni recipiente. Entonces, ahí sí tenemos que hacer esto, la digestión de materia orgánica, y después, cuando ya está en solución, hacer la lectura de mi muestra, ¿verdad? Pero es, digamos, cuando estoy utilizando o mi equipo tiene horno de grafito, ¿verdad? De lo contrario, tenemos que hacer esta digestión y no es para todas las muestras. Por ejemplo, le digo, uno, por ejemplo, quiere hacer análisis de mercurio. El mercurio es muy volátil. El mercurio, cuando yo lo estoy, digamos, lo quiero evaporar o lo quiero digerir porque no se disuelve fácil en agua. Entonces, el mercurio hay que saber cómo hacerlo. Entonces, lo que se hace es de que se forma un derivado, ¿verdad? Un hidruro, digamos. Y ese derivado de mercurio, entonces ya se puede procesar, pero entonces necesito yo que mi equipo tenga esa previa, digamos, formación del hidruro de mercurio. Si no, no lo puedo analizar. O sea, hay que saber qué tipo de metal voy a analizar y la forma en que lo voy a hacer, ¿verdad? Porque puede hacer que lo destruya en todo este momento de digestión y que a la hora de leerlo no me aparezca. Pero no es que no estaba, es que a la hora de que yo, digamos, preparé esta digestión vía húmeda o con microondas, quizás se evaporó, pero son metales, digamos, muy pocos, no son todos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, metales pesados, pues metales pesados sí van a estar ahí porque sus puntos de ebullición son muy elevados, ¿verdad? Más de 1000 grados para poder atomizar o calcinar uno de ellos. Entonces, metales pesados no. Ahora, lo que sí hay que ver es con qué matriz va a estar, ¿verdad? Si es una roca, pues hay que eliminar todos los silicatos o todo lo que no sea, digamos, el plomo que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo tengo que saber el metal de interés y cómo preparo mi muestra para que ese metal, digamos, esté al 100% a la hora de determinar, ¿verdad? No sé si con eso aclaro tu duda un poquito. Sí, ya está más claro, gracias, Rick. Ok. No sé si alguien tenga más dudas o estamos con esto. Ok, perfecto. Entonces, miren, si